Temolsin Martínez. Diputada María de Lourdes Huerta Berretón. Presente. Diputado Luis Javier Sánchez Vázquez. Diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla. Diputado Silvano Garay Ulloa. Diputado Efraín Flores Hernández. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, presente. Diputado Armando Ramos Flores. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Diputada Evangelina Paredes Zamora. Diputada María de los Ángeles Ramírez Bustos. Señora diputada presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que entregan esta 61ª legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión, la ciudadana diputada Evangelina Paredes Zamora solicitó permiso y la presidencia se lo concedió en los términos del artículo 3548, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que se encuentran presentes la mayoría de los diputados que integran esta 61ª legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión extraordinaria pública. Se pide a los presentes ponerse de pie. La 61ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las 17:24 del día 31 de marzo de 2016, abre esta sesión extraordinaria pública para la que fue convocada por la mesa directiva el día 31 de marzo del año en curso. Tomar asiento, por favor, gracias. Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria expedida por la mesa directiva de la 61ª legislatura. De lectura. Con su permiso, señora presidenta. Asamblea Legislativa. Los integrantes de la mesa directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, párrafo cuarto y 42, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 4, párrafo segundo, 5, fracción primera, 42 y 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 91 y 92, fracción segunda del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, convoca a los ciudadanos diputados integrantes de esta 61ª legislatura del Congreso del Estado a celebrar sesión extraordinaria pública en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 31 de marzo de 2016 a las 16:30 horas para tratar el siguiente punto. Único. Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se determina que es procedente posibilidad a ser ratificado, en su caso, evaluarlo y resolver lo que conforme a derecho corresponda, que presenta la Comisión Especial encargada de analizar la situación jurídica del licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Tlaxcala de Xicotenca, la 31 de marzo de 2016, ciudadana Juana de Guadalupe Cruz Bustos, diputada presidenta. Ciudadano Luis Javier Sánchez Vázquez, diputado secretario. Ciudadana María de Lourdes Huerta Bretón, diputada secretaria. Es cuanto, señora presidenta. Para desahogar el único punto de la convocatoria, se pide al ciudadano diputado Salvador Cote Pérez, presidente de la Comisión Especial de Diputados encargada de analizar la situación jurídica del licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso,
dictaminar sobre su ratificación o no, previa evaluación o remoción. Proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se determina que es procedente analizar la situación jurídica del magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Francisco Flores Olayo, en el que se determinará si le asiste la posibilidad de ser ratificado o, en su caso, evaluado y resolver lo que conforme a derecho corresponda. De lectura. Muchas gracias. Buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta y de la mesa directiva. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 61ª legislatura. Comisión Especial de Diputados encargada de analizar la situación jurídica del licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su ratificación o no, previa evaluación o remoción. Honorable Asamblea, con el objeto de dar cumplimiento al acuerdo legislativo aprobado el 31 de marzo del año 2016 por el Pleno de esta soberanía, la Comisión Especial que suscribe, congruente con su objeto de creación, procede a formular el siguiente proyecto de acuerdo, por lo que resultando: primero, que con fecha 31 de marzo de 2016, el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, mediante acuerdo legislativo, creó la Comisión Especial de Diputados encargada de analizar la situación jurídica del licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y, en su caso, a lo que prevé el último párrafo del artículo 79 del mismo ordenamiento constitucional local. Esto en razón de que esta fecha por concluir el plazo del encargo del licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, pues rindió protesta de ley al cargo de magistrado para el periodo comprendido del 16 de julio de 2010 al 15 de julio de 2016. Esto de conformidad con el acuerdo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala en el tomo 89, segunda época, número 29, de fecha 21 de julio de 2010. Que a esta comisión especial, por conducto de su presidente, el diputado Salvador Cote Pérez, le fue turnada copia certificada de acuerdo legislativo que se indica en el párrafo que precede. Tercero, previo citatorio con fecha 31 de marzo de 2016, tuvo lugar la primera reunión de trabajo de la Comisión Especial que hoy suscribe, en la que se declaró formalmente instalada y se designó a Salvador Cote Pérez como diputado ponente para la elaboración del proyecto de acuerdo, mediante el cual se determinará el procedimiento para llevar a cabo el análisis de la situación jurídica del licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, magistrado en funciones de plazo por concluir del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Cuarto, que con fecha 31 de marzo de 2016 tuvo lugar la segunda reunión de trabajo en la Comisión Especial que suscribe, en la que se aprobó por unanimidad de los integrantes de la misma el proyecto de acuerdo mediante el cual determina el procedimiento para llevar a cabo el análisis de la situación jurídica del licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, magistrado en funciones de plazo por concluir del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, y así dar cumplimiento a lo que establece el artículo 54, fracción 27ª, inciso A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y, en su caso, a lo que prevé el último párrafo del artículo 79 del mismo ordenamiento constitucional local. Acordándose someterlo a consideración del Pleno de esta soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación correspondiente. Así, para exponer las razones que sustentan la legalidad y constitucionalidad del proyecto que se propone, es menester expresar los siguientes considerandos. Primero, que en términos de lo que se dispone en el artículo 116
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, que el Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas y que los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales. Podrán ser reelectos y, si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las constituciones y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados. Segundo, que el Congreso del Estado de Tlaxcala es legal y constitucionalmente competente para nombrar, evaluar y, en su caso, ratificar o no, o remover a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Esto en términos de lo que dispone el artículo 116, fracción tercera, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación en sus diversos 54, fracción 27ª, 79, último párrafo, y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala, así como en términos de lo que disponen los artículos 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Que el Congreso del Estado de Tlaxcala está facultado para constituir comisiones especiales, para hacerse cargo de un asunto específico y que el Pleno determine. Esto de conformidad con lo que disponen los artículos 10, apartado B, fracciones quinta y séptima y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 1, 12, 13 y 89 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Con base en lo anterior, se estima que la comisión especial que suscribe tiene competencia para conocer, analizar y dictaminar sobre el proyecto que ahora se propone, en virtud de que esta comisión fue creada conforme a las disposiciones legales antes citadas, con el objeto específico de encargarse de analizar la situación jurídica del licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, de plazo por cumplir y, en su caso, dictaminar sobre su ratificación o no, previa evaluación o remoción, y previo a ello, para dictaminar sobre el procedimiento para llevar a cabo el análisis de la situación jurídica del licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, magistrado en funciones de plazo por concluir del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a efecto de que fuera presentado ante el Pleno de esta soberanía. Cuarto, que en términos de lo que dispone el artículo 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con relación en su diverso 9, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las resoluciones que emite el Congreso del Estado de Tlaxcala tienen el carácter de leyes, decretos o acuerdos, y que estos últimos son resoluciones que por su naturaleza reglamentaria no requieren de sanción, promulgación y publicación. De ahí que, conforme a su naturaleza, la proposición que ahora se plantea será en forma de acuerdo, en términos de lo que se dispone en el artículo 10, apartado B, fracción séptima, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. Quinto, que en el procedimiento para la evaluación del magistrado se emitirá un dictamen individual y personalizado, en el que deberá precisarse de manera fundada y motivada las razones sustantivas y objetivas que sirvan de base para la resolución que en ellos se adopte, y para ello se estima adecuado integrar un expediente del magistrado de plazo por cumplir, en el que se recabe la información necesaria que permitan un análisis integral tanto de su desempeño durante su ejercicio jurisdiccional, como de aquellas que permitan determinar si, de acuerdo a su circunstancia personal, no se encuentra en alguno de los supuestos de separación forzosa, para así estar en condiciones de que en el momento que así proceda, el Pleno de esta soberanía cuente con elementos suficientes para resolver, en el ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 54, fracción 27ª y 79, último párrafo,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Sobre este particular, sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia identificada con la clave P/J 21/2006, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 23, febrero de 2006, página 1447, publicada bajo el rubro y texto siguiente. Magistrados de los poderes judiciales locales. Alcance del principio constitucional de ratificación o reelección a que se refiere el artículo 116, fracción tercera, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El citado precepto constitucional establece como regla expresa para todos los poderes judiciales locales la posibilidad de reelección o ratificación de los magistrados que lo integran, como un principio imperativo que debe garantizarse tanto en las constituciones locales como en las leyes secundarias estatales. Así, la expresión «podrán ser reelectos» no significa que dicha reelección sea obligatoria y que deba entenderse que tendrán que ser reelectos, sino únicamente que dichos funcionarios judiciales cuentan con esa garantía para efecto de que al momento de terminar el periodo de su cargo puedan ser evaluados por las autoridades competentes y en caso de haber demostrado que durante el desempeño de su cargo lo realizaron con honorabilidad, excelencia, honestidad y diligencia, puedan ser ratificados. Lo anterior, además de ser una garantía a favor de los funcionarios judiciales que se encuentren en el supuesto, se traduce en una garantía que opera a favor de la sociedad, pues ésta tiene derecho a contar con magistrados capaces e idóneos que cumplan con la garantía constitucional de acceso a la justicia de los gobernados. Así también resulta orientadora el criterio de jurisprudencia identificada con la clave P/J 24/2006, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 23, febrero de 2006, página 1534, publicada bajo el rubro y texto siguiente: ratificación o reelección de funcionarios judiciales locales, su fundamentación y motivación. Las garantías constitucionales de fundamentación y motivación, tratándose de los actos de las autoridades encargadas de emitir los dictámenes de ratificación de magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, deben surtirse de la siguiente manera. 1. Debe existir una norma legal que otorgue a dicha autoridad la facultad de actuar en determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación constitucional y legal de la esfera competencial de las autoridades. 2. La referida autoridad debe desplegar su actuación como le establece la ley, y en caso de que no exista disposición alguna en este sentido, podrá determinarse por aquella, pero siempre en pleno respeto al artículo 116, fracción tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que proceda que las autoridades emisoras del acto actuarán en este sentido, es decir, que se den los supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de esas competencias. 4. En la emisión del acto deben explicarse sustantiva y expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, los motivos por los que la autoridad emisora determinó la ratificación o no ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes, y además deberá realizarse en forma personalizada e individualizada, refiriéndose a la actuación en el desempeño del cargo de cada uno de ellos, es decir, debe de existir una motivación reforzada de los actos de la autoridad. 5. La emisión del dictamen de ratificación o no ratificación es obligatoria y deberá realizarse por escrito, con la finalidad de que tanto el funcionario judicial que se encuentre en su puesto como la sociedad tengan pleno conocimiento respecto de los motivos por los que la autoridad competente determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial. Por tanto, la decisión correspondiente
debe hacerse del conocimiento del funcionario mediante notificación personal y de la sociedad en general mediante su publicación en el periódico oficial de la entidad. Se pide en apoyo al diputado Juan Ascensión Callecat Cortero seguir con la lectura. Con el permiso de la mesa. 6. Que el más alto tribunal del Estado mexicano ha descrito las finalidades generales del poder reformador de la Constitución que ha inspirado el texto vigente del artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, criterios que los extraen, en síntesis, conceptos en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la doctrina judicial sobre la materia, de la que se advierte el principio de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, visible a foja 149 de la ejecutoria dictada en la controversia constitucional 4/2005, abarca dos aspectos a los que deben de sujetarse las entidades federativas y que son: 1. La determinación en las constituciones locales de manera general y objetiva del tiempo de duración en el ejercicio del cargo de magistrado. Esto significa que cada estado, de acuerdo con las características y modalidades de las que más se adecúen a sus particularidades, debe fijar en la constitución local cuál es el tiempo que el magistrado designado, conforme al procedimiento que en la misma se establezca, ejercer el cargo, lo que da al funcionario judicial la seguridad de que durante este término no será removido de manera arbitraria, pues adquiere el derecho a ejercerlo por el tiempo previsto, salvo desde luego que incurra en causal de responsabilidad o en un mal desempeño de su función judicial. 2. La posibilidad de ratificación o remoción de los magistrados al término del ejercicio conforme al periodo señalado en la Constitución local respectiva, siempre y cuando demuestre suficientemente poseer los atributos que se le reconocieron al habérsele designado, así como esa demostración se realizó a través del trabajo cotidiano, desahogando de manera pronta, completa e imparcial como expresión de la diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto significa que el derecho de ratificación o remoción supone en principio que se ha ejercido el cargo por el término que el constituyente local consideró conveniente y suficiente para poder evaluar la actuación del magistrado. En esa tesitura, la ejecutoria 4/2005, foja 165 a 169, advierte las 11 características y notas básicas de la ratificación o reelección de los funcionarios judiciales en concepto y en concreto de los magistrados que integran los poderes judiciales locales y que son: 1. La ratificación es una situación jurídica mediante la cual se conforma a un juzgador previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no. 2. La ratificación surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando haya demostrado que el ejercicio de su cargo actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. 3. La ratificación surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su cargo, siempre y cuando haya demostrado en el ejercicio de su cargo que actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercicio como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación. Así entonces, la ratificación es también una garantía que opera a favor de la sociedad, en el sentido de que esta tiene derecho de contar con juzgadores idóneos que reúnan las características de experiencia, honorabilidad y honestidad invulnerable que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. 4. La ratificación mantiene una dualidad de caracteres al ser, al mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía de la sociedad, aspectos que identificablemente se completan. 5. La ratificación en cuanto a derecho o garantía no se produce de manera automática, para que tenga lugar como surge con motivo del desempeño que ha tenido un servidor jurisdiccional en el lapso del tiempo que dure su mandato. Es necesario realizar una evaluación. 6. Al ser precisamente
la evaluación en el desempeño profesional en el ejercicio del cargo de magistrado, lo que otorga al funcionario la posibilidad de ratificación, ello supone que el órgano u órganos competentes o facultados para decidir sobre esta se encuentran obligados a llevar un seguimiento de actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder calificarlo, determinar si es merecedor a la reelección o no en el cargo. Para ello, los órganos de poder competentes para pronunciarse respecto a la ratificación o reelección de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados debe darle continuidad y seguimiento al expediente que con motivo de la designación de un magistrado se abrió para que el término de duración de su cargo previsto en la Constitución local pueda evaluarse su desempeño y determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo de magistrado, lo que llevará a que sea o no ratificado. Todo esto debe estar avalado mediante las pruebas relativas que comprenden el correcto uso por parte de los órganos del poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación de tal atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. 7. Esta evaluación que se realice con motivo de la ratificación deberá hacerse con base en el seguimiento de las actividades realizadas por el juzgador en el desempeño de su cargo, para que tanto éste como la sociedad tengan conocimiento de las razones por las cuales dicho funcionario merece continuar o no en su cargo. 8. La evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto de la cual la sociedad está interesada es un acto administrativo de orden público de naturaleza imperativa que se caracteriza con la emisión de dictámenes escritos en los cuales se precisan las razones de la determinación tomada en relación con la ratificación de un servidor jurisdiccional. Constituye un acto administrativo de orden público de naturaleza imperativa en virtud de que la figura de la ratificación o reelección se encuentra establecida en el artículo 116, fracción tercera, penúltimo párrafo de la Constitución Federal, y su justificación es el interés de la sociedad de conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales, situación que lleva a la sociedad a la que se beneficie con su experiencia, desarrollo profesional a través de la ratificación, o a impedir que continúe en la función jurisdiccional funcionarios que su actuación no ha sido óptima ni ha arrojado la idoneidad del cargo que se esperaba. Tal acto, 9. Tal acto administrativo del orden público y de naturaleza imperativa se concreta en la emisión de un dictamen de evaluación que debe ser elaborado por el órgano u órganos que tengan la atribución de decidir sobre la ratificación o no en el cargo de los magistrados, en el que se refleje el conocimiento cierto de la actuación ética y profesional de los funcionarios que permitan arribar a la conclusión de si continúa con la capacidad y con los requisitos constitucionales exigidos por el desempeño de la función bajo los principios de independencia, responsabilidad y eficiencia. 10. Así entonces, el cargo de magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las constituciones locales relativas para la duración del cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo, que se consagra como una de las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial al impedirse que continúe en el ejercicio del cargo funcionarios judiciales idóneos. También se contrariaría al principio de carrera judicial estableciendo en la Constitución Federal, en el que una de las características es la permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuesto de una eficaz administración de justicia. 11. La ratificación supone como presupuesto o condición necesarios para el funcionario judicial de que se trate haya cumplido el plazo de duración de su cargo establecido en la Constitución local, pues es a su conclusión cuando puede evaluarse si su conducta y desempeño en la función lo hace o no merecedor a continuar en el mismo. Así entonces, será hasta el momento en el que el órgano encargado para pronunciarse sobre la ratificación o reelección de funcionarios judiciales hubiese determinado la no ratificación de dichos funcionarios, cuando podrá convocar para la ocupación de las plazas vacantes con motivo de lo anterior. Aspectos que fueron recogidos en el criterio de jurisprudencia
P/J 22/2006, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Seminario Judicial de la Federación, en su Gaceta, tomo 23, febrero 2006, página 1535, publicado bajo el rubro y texto siguiente: ratificación o reelección de funcionarios judiciales, magistrados de tribunales superiores de justicia locales, artículo 116, fracción tercera de la Constitución Federal, características y notas básicas. La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando, para determinar si continuará en el mismo o no. Surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su cargo, siempre y cuando haya demostrado que el desempeño de éste actuó permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable, de manera que puede caracterizarse como un derecho a favor del funcionario judicial, que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en reconocer el resultado obtenido en su evaluación. No depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implique al respecto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales. Mantiene una dualidad de caracteres en tanto es, al mismo tiempo, un derecho del servidor jurisdiccional y una garantía que opere a favor de la sociedad, ya que ésta tiene derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. No se produce de manera automática, pues para que tenga lugar, y en tanto surge con motivo de desempeño que ha tenido un servidor jurisdiccional en el lapso de tiempo que dure su mandato, es necesario realizar una evaluación en el que el órgano y órganos competentes o facultados para decidir sobre esta se encuentran obligados a llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder evaluar y determinar su idoneidad para permanecer o no en el cargo de magistrado, lo que llevará a que sea o no ratificado. Esto último debe estar avalado mediante las pruebas relativas que comprenden el correcto uso por parte de los órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación de tal atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria. La evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho un juzgador y respecto de la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo de orden público de naturaleza imperativa que se concreta con la emisión de dictámenes escritos en los cuales el órgano u órganos que tienen la atribución de decidir sobre la ratificación o no en el cargo de magistrados precisen de manera debidamente fundada y motivada las razones sustantivas, objetivas y razonables de su determinación y su justificación en el interés que tiene la sociedad de conocer la actuación ética y profesional de los funcionarios judiciales que tienen a su cargo impartición de justicia. Así entonces, el cargo de magistrado no concluye por el solo transcurso del tiempo previsto en las constituciones locales relativas para que la duración del cargo, pues ello atentaría contra el principio de seguridad y estabilidad en la duración del cargo, que se consagra como una de las formas de garantizar la independencia y autonomía judicial al impartirse que continúen en el ejercicio del cargo de funcionarios judiciales idóneos. También se contrariaría al principio de carrera judicial establecido en la Constitución Federal, en el que una de sus características es la permanencia de los funcionarios en los cargos como presupuestos de una eficaz administración de justicia. Estas son las características y notas básicas de la ratificación o reelección de los funcionarios judiciales, en concreto, de los magistrados que integran los poderes judiciales locales. Así tanto, de lo que prevé la fracción tercera del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la exposición de motivos del constituyente permanente respecto de tal precepto constitucional, se advierte la necesidad de instrumentar un procedimiento que permita que los dictámenes que en su momento emite esta comisión especial se apeguen a las exigencias antes señaladas y, en su caso, el sentido de los mismos constituyan una verdadera consecuencia del análisis exhaustivo y objetivo de las actuaciones del magistrado del plazo por cumplir, y que será sujeto al procedimiento que hoy se propone.
En efecto, dicho procedimiento, entendido a la legislación y a lo sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe permitir verificar que el magistrado sometido a procedimiento sea persona que durante el ejercicio de su cargo se distinga por su diligencia, experiencia profesional y honestidad invulnerable, que por el desarrollo de su actividad, desempeño y dedicación pueda permanecer en su cargo, generando así que la sociedad cuente con magistrados idóneos, independientes y autónomos, que se trate de personas que en el desempeño de sus funciones se hayan apegado a los principios de honestidad, independencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, con la excelencia propia de quien imparte justicia para la sociedad, para lo cual se requiere que quede perfectamente acreditado que durante el desempeño permanente el magistrado observó esas cualidades, que tiene una vocación inquebrantable al servicio de la impartición de justicia, que no descuidó su función en el desempeño de las labores propias de la misma, que no abandonó el cargo por otras actividades o pretensiones ajenas a la judicatura, acreditando buena conducta y fama pública, que en sus ausencias fueron pocas, justificadas, y se dedicó al trabajo cotidiano, que cuenta con una alta capacidad intelectual, carece de conducta negativa, que se condujo con ética profesional y que goza de buena fama pública. Se pide en apoyo a la lectura al diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. Con su venia, señora presidenta, lo anterior implica una continuidad y permanencia en el desempeño de su encargo, criterio que se encuentra sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que el magistrado, al reunir los requisitos, trae como consecuencia la ratificación para que a la vez el juzgador sea inamovible, por lo que con la respectiva evaluación el Congreso del Estado de Tlaxcala cumple con la obligación legal que le corresponde, haciendo efectiva la garantía de impartición de justicia a favor de la sociedad, la que tiene derecho a contar con magistrados idóneos, concediendo a la vez la oportunidad del propio magistrado de ser previamente evaluado y alcanzar su ratificación si demuestra que cumple con el perfil y los requisitos para ello, lo que podrá apreciarse a través de sus informes respecto de todo aquello que comprenda su actuación y desempeño del cargo, principalmente la revisión de libros de gobierno, de actas, expedientes personales, expedientes judiciales, en lo que se podrá advertir si hubo o no una dilación excesiva en la solución de los asuntos de su competencia, como se dejó establecido en la exposición de motivos por parte del constituyente permanente al reformar el artículo 110 de la Carta Magna respecto a la inamovilidad de los magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, para que la sociedad cuente con magistrados que resuelvan con total independencia de criterios en relación de subordinación respecto de los demás órganos del Estado, con la seguridad de la permanencia en el cargo como producto de suficiente desempeño y por su probidad. Por lo anterior, debe acreditarse obviamente la idoneidad profesional y moral del magistrado para ocupar tal cargo y permanecer en ellos, cumpliendo con los principios de la carrera judicial en los estados de la República, ya que en acatamiento de los artículos 17 y 116 constitucionales se debe garantizar la independencia de los jueces y magistrados de los estados, por lo que se requiere un profesionalismo y excelencia que conduzcan a la ratificación de los magistrados en aras de alcanzar su inamovilidad, que para tal ratificación o remoción es menester la evaluación previa correspondiente para evidenciar si tiene o no los méritos para ser ratificado, y además, en su caso, si reúne las condiciones legales para que el procedimiento que se propone es procedente aplicarlo al magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Tlaxcala en funciones Ángel Francisco Flores Olayo, en virtud de que el plazo del encargo de dicho funcionario judicial es el que a continuación se indica. Magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, periodo 16 de julio de 2010 al 15 de julio de 2016, periodo de ejercicio que se advierte del ejemplar del periódico oficial del Gobierno del Estado número 29, segunda época, publicado el 21 de julio de 2010, que obra en los archivos de esta soberanía. De modo que al estar por concluir el encargo del magistrado antes señalado, es necesario que esta soberanía se pronuncie sobre su situación jurídica que permita solventar sobre si ratificarlo o no conforme a lo previsto en el inciso A de la fracción 27ª del artículo 54 de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de suerte que es indispensable que previo a ello se determine las bases del procedimiento que se seguirán para ejercer dicha facultad, e incluso si se procediera a la prevista en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución local. Procedimiento durante el cual se privilegiará el respecto de derecho
audiencia del magistrado sometido al mismo, que al mismo tiempo de gozar de esa garantía tendrá a su vez el deber de no entorpecer el procedimiento. Por consiguiente, debe actuar diligentemente durante el mismo, como deber constitucional de honestidad invulnerable, excelencia, profesionalismo y organización, a fin de preservar la garantía de los gobernados a una administración de justicia efectiva. Al respecto, sirve de apoyo el criterio sustentado, identificado, segunda, 39ª, diagonal 2009, sustentado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 29 abril de 2009, página 165, bajo el rubro y texto siguiente. Magistrados de los Poderes Judiciales locales, sus deberes durante los procedimientos de ratificación y renovación a que se refiere el artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. El citado precepto establece como regla expresa para todos los Poderes Judiciales locales la posibilidad de reelección o ratificación de los magistrados que los integran, como un principio imperativo que debe armonizarse en lo diverso que exige la renovación de esos cargos, pues desde el punto de vista constitucional debe favorecerse tanto la estabilidad como la rotación en dichos cargos, ya que con ello se evita la concentración de poder y se favorece la división de potestades. De ello deriva que la estabilidad de los indicados juzgadores, como otros derechos consagrados por la Constitución, debe ejercerse conforme a las leyes que la reglamentan y en armonía con los demás derechos fundamentales y atribuciones estatales establecidos con igualdad de jerarquía por la norma suprema. De ahí que tienen la obligación de no entorpecer los procedimientos de ratificación y renovación y, por consiguiente, debe actuar diligentemente durante ellos como un deber constitucional de honestidad invulnerable, excelencia, profesionalismo y organización a fin de preservar la garantía de los gobernados a una administración de justicia efectiva. Además, el procedimiento de ratificación y renovación de los magistrados locales exige un equilibrio entre los poderes de las entidades federativas involucrados, ejecutivo, legislativo y judicial, tendiente a evitar el abuso de uno de ellos en el procedimiento, capaz de producir una distorsión en el sistema de competencias previsto constitucionalmente para esa ratificación o renovación y como consecuencia de ello una afectación a las prerrogativas de los justiciables, en tanto tienen derecho a contar con sus juzgadores idóneos que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión especial somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116, fracción tercera, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracciones 27ª, inciso A y 59ª y 79, último párrafo de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, es procedente analizar la situación jurídica del magistrado propietario del Tribunal Superior de Justicia, Ángel Francisco Flores Olayo, en el que se determinará si le existe la posibilidad de ser ratificado, en su caso evaluarlo y resolverlo lo que conforme a derecho corresponda. Segundo, con fundamento lo dispuesto por los artículos 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 54, fracciones 27ª, inciso A y 59ª y 79, último párrafo de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 7, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 12 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y con base en la exposición que motiva este acuerdo, se aprueba el procedimiento para analizar la situación jurídica y, en su caso, para la evaluación del magistrado de plazo por cumplir, cuyo encargo culmina el día 15 de julio de 2016, el cual se sujetará a las siguientes bases. Primero, integración del expediente personal. La Comisión Especial declarará abierto el periodo de integración del expediente, que comprenderá desde el momento en que se declare hasta el 12 de abril de 2016, dentro del cual se ejecutarán las siguientes acciones. Inciso A, en términos de lo que dispone el artículo 54, fracción 17ª, inciso A de la Constitución Política de Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, se solicitará al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala emita su opinión sobre el desempeño del magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, solicitando además que a dicha opinión se acompañe la documentación pertinente que sustente la misma. Inciso B, en términos de lo que dispone el artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, deberá requerirse al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala copia certificada del expediente personal del magistrado de mención. Inciso C, respecto del magistrado Ángel Francisco Flores Olayo, deberá notificarse el presente acuerdo de manera personal y se le hará saber sobre la clave de identificación del expediente de la Comisión Especial haya radicado para atender su procedimiento, y al mismo tiempo se le requerirá lo siguiente. Primero, un informe por año sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio de su encargo como magistrado, señalado todas y cada una de las actividades realizadas, destacado en el mismo información estadística sobre los asuntos resueltos de los que fueron impugnados, medio de defensa, ordinario o extraordinario, en su caso, de los que fueron confirmados, de los
que fueron modificados, así de los que fueron revocados, el número de todas las tocas radicados, el número de cada uno, precisando la fecha de inicio, la fecha en que se pusieron los autos a la vista para resolver y a la resolución de cada expediente, así como los asuntos pendientes de resolución. A tal informe deberá acompañarse la documentación pertinente que corrobore su información, concediéndose para tal efecto un término de 5 días hábiles para que entregue sus respectivos informes a la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado, mismos que se contarán a partir del día siguiente a aquel en que haga la notificación respectiva. En la inteligencia que respecto del último año de su ejercicio, el informe solo comprenderá hasta el día 15 de marzo del año 2016. Segundo, con el informe de mérito, el magistrado deberá remitir 4 expedientes por cada año durante los cuales ejerció sus funciones. En el mismo escogerá o seleccionará a fin de que sean analizados por la comisión especial, esto sin perjuicio de que en su oportunidad dicha comisión pueda solicitar otros expedientes al azar para determinar si hubo o no retardo en la impartición de justicia en el que haya intervenido el magistrado. Se analizará el libro de las actas de las sesiones, el número de casos trámite y resoluciones que haya remitido como Tribunal de Control Constitucional, todo esto desde el inicio hasta la conclusión del plazo por el que fue nombrado. Tercero, en la revisión de expedientes se verificará el cumplimiento de los términos judiciales y en general que el magistrado ha cumplido con las obligaciones y atribuciones que señalan las disposiciones constitucionales y legales aplicables, comprendiendo todo aquello relacionado con su desempeño de magistrado en todas sus funciones ejercidas. Cuarto, como la evaluación es un derecho y una garantía para la sociedad del Estado de Tlaxcala, debe publicarse el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el periódico de mayor circulación en el Estado para que se entere la sociedad del procedimiento instruido al magistrado y en su caso podrán recibirse los escritos provenientes de la sociedad, los cuales podrán recibirse a través de la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala a más tardar 3 días hábiles contados a partir de la publicación. ¿Es cuánto, señor presidente? Se pide en apoyo al diputado Iván Cuapateca Trujillo. Prosiga con la lectura. Con el permiso de la mesa, durante el procedimiento se recibirán manifestaciones de los litigantes interesados y, en su caso, escritos por los que estos manifiesten si el magistrado tiene o no, según su concepto, los méritos para ser ratificados en los cargos, las que se recibirán a más tardar 3 días hábiles, contados a partir de la publicación del presente acuerdo en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el periódico oficial de mayor circulación en el Estado. 6. La Comisión Especial podrá solicitar información adicional al Consejo de la Judicatura y al Poder Judicial que estime necesaria para la debida integración de cada expediente, así como los siguientes entes públicos. A. Comisión Estatal de Derechos Humanos. B. Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. C. Coordinación de Registro Civil del Estado de Tlaxcala. 7. De manera adicional, la Comisión Especial podrá llegarse de toda información publicada en los medios de comunicación relacionada con los magistrados a evaluar, en la que hayan dado cuenta sobre el desempeño de sus funciones durante el tiempo de su encargo. 2. Derecho de audiencia. Una vez que el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala y, en su caso, las manifestaciones de los litigantes interesados y la sociedad en general, de manera inmediata se pondrá a la vista del magistrado las constancias que hayan integrado, por un plazo de 3 días hábiles, a efecto de que éste manifieste lo que en su derecho convenga y, en su caso, ofrezca las pruebas que estime pertinentes. Vencido el plazo, con o sin el desahogo de las vistas referida por parte del magistrado, se cerrará el periodo de instrucción. 3. Dictaminación y evaluación. Para la dictaminación de expediente personal, la Comisión Especial, además de las reglas para ello, exige a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y el Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, observará las siguientes disposiciones. A. Verificará que el magistrado de que se trate se encuentra o no en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo 79 de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Tlaxcala. B. De no ser así, procederá a la evaluación del magistrado conforme al expediente personal que se haya integrado, lo que hará observado estrictamente las garantías de fundamentación y motivación reforzada establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del penúltimo párrafo de la foja 171 al segundo párrafo de la foja 174. De la Ejecutaría de la Controversia Constitucional 4/2005 y que establecido lo conducente, lo siguiente. En efecto,
Las garantías de la fundamentación y motivación, tratándose de los casos en los que las autoridades encargadas de emitir los dictámenes de ratificación o no de los magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados, actos que, como ya dijimos, tienen una trascendencia directa en la esfera de los gobernados, deben sugerirse de la siguiente manera. 1. Debe existir una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la facultad de actuar de determinado sentido, es decir, debe respetarse la delimitación constitucional o legal a la esfera competencial de las autoridades. 2. La autoridad emisora del acto debe desplegar su actuación en la forma en la que le despliegue la ley. En el caso de que no exista disposición alguna en la que se regulen los plazos fundamentales, en las autoridades deberá actuar. Esta forma de actuación podrá determinarse por la propia autoridad emisora del acto, pero siempre en pleno respeto de las disposiciones establecidas en la Constitución Federal. Concretamente, en el caso en lo dispuesto por el artículo 106, fracción tercera constitucional. 3. Deben existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hechos que permita colegir qué procedía de las autoridades emisoras del acto. Actuarán en ese sentido, es decir, que de los supuestos del hecho necesario para activar el ejercicio de las competencias. 4. En la emisión del acto deben explicar situaciones y expresamente, así como de una manera objetiva y razonable, los motivos por los que las autoridades emisoras determinan la ratificación o no ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes. Y además la explicación de los dichos motivos deberán realizarse en la forma personalizada e individualizada, refiriéndose a la actuación del desempeño del cargo de cada uno de los funcionarios judiciales que se encuentran en el supuesto. Por tanto, debe existir una motivación reforzada de los actos de autoridad. 5. La emisión del dictamen de ratificación o no ratificación es siempre obligatoria y debe realizarse siempre por escrito, con la finalidad de que tanto el funcionario judicial que se encuentre en el supuesto como la sociedad tengan pleno conocimiento respecto de los motivos por los que la autoridad competente determinó ratificar o no a dicho funcionario judicial. Por tanto, este siempre se deberá hacer de conocimiento de ambas partes, ya sea mediante notificación personal al funcionario que se refiere y mediante la publicación de este en el periódico oficial de la entidad referida, a efecto de que sea del conocimiento de la sociedad en general. Esos son los requisitos básicos necesarios con los que se debe satisfacer las garantías y funcionamiento de motivación cuando se trate de actos de trascendencia directamente de la sociedad, tal como es el dictamen de ratificación o no ratificación respecto al magistrado que entrega el Poder Judicial locales. C. Para el efecto de que la Comisión Especial esté en condiciones de dar la apreciación o documentaciones documentales y demás medios de prueba que se integran al expediente y además para generar certeza al magistrado sujeto al procedimiento que aquí se describe, sobre la forma en que serán valoradas las pruebas que al efecto se integran. Se aplicarán las reglas previstas en el Código de Procedimientos Civiles vigentes en la entidad. D. Al término del procedimiento de evaluación al que se refieren estas bases, la Comisión Especial emitirá un dictamen escrito respecto del magistrado, que será presentado ante el Pleno del Congreso del Estado para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, con la oportunidad debida a efecto de que el Pleno del Congreso del Estado resuelva conforme a lo previsto en el inciso A de las fracciones 27 del artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. E. Por ser la evaluación un proceso de interés social que constituye una garantía para la sociedad, el dictamen de evaluación a que se emita debe ser publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado y de manera personal deberá notificarse al funcionario judicial sujeto a procedimiento, lo que se hará por conducto de la actuaría parlamentaria en el recinto oficial de la Sala de Tribunal Superior de Justicia a la que se encuentre adscrito y no encontrarlo por conducto de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia. Tercero, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 105, fracción 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se ordena a la actuaría parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala notifique personalmente el presente acuerdo mediante oficio el día y hora hábil asentado la razón de la notificación al magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del plazo por cumplir, lo que hará en el recinto oficial de la Sala Tribunal Superior de Justicia a la que se encuentre adscrito y de no encontrarse por conducto de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia. Cuarto, con fundamento en el dispuesto por el artículo 104, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se ordena a la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala remita los oficios correspondientes al Consejo de la Judicatura del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y a la Coordinación de Registro Civil del Estado. Quinto, el presente acuerdo surtirá efectos a partir de su aprobación por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, en términos de lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Sexto,
Publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala y en el diario de mayor circulación de la entidad. Dale en la sala de sesiones Xicotenca la Xayacatzi del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala y Xicotenca a los 31 días del mes de marzo del año 2016. Diputado Salvador Pérez Cote, presidente. Diputado Efraín Flores Hernández, vocal. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses, vocal. Diputado Iván Cuapanteca Trujillo, vocal. Diputado Juan Ascensión Calleca Cortero, vocal. Es cuanto, señor presidente. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo presentado por la Comisión Especial de Diputados encargada de analizar la situación jurídica del licenciado Ángel Francisco Flores Olayo, magistrado en funciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Lázaro Salvador Méndez Acametitla. Con el permiso de la mesa directiva, por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Es cuanto, señora presidenta. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 26 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 diputados en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 26 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y el secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Agotado el único punto de la convocatoria, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de esta sesión extraordinaria pública. De lectura. Con el permiso de la mesa directiva, propongo se dispense la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Es cuanto, señora presidenta. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada. Quienes estén a favor porque se aprueben, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 26 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de esta sesión extraordinaria pública y se tiene por aprobado en los términos en que se desarrolló. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. Siendo las 18:21 del día 31 de marzo de 2016, se declara clausurada esta sesión extraordinaria pública que fue convocada por la mesa directiva de la 61ª legislatura del Congreso del Estado. Muchas gracias.